Hola a todos y bienvenidos a esta radiografía en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en la ola de inestabilidad política y social que está barriendo Sudamérica ahora mismo. Como analistas, nuestro objetivo aquí no es tomar partido, sino diseccionar los hechos de la forma más objetiva posible. Vamos a ver muy de cerca cómo naciones como Chile, Ecuador, Bolivia y Uruguay están lidiando con presiones económicas sin precedentes, crisis de seguridad brutales y, claro, un malestar ciudadano que no deja de crecer. Es como un gigantesco rompecabezas geopolítico y vamos a ir desarmándolo pieza por pieza. Para que os hagáis una idea de la hoja de ruta de hoy, vamos a tocar 6 puntos clave. Primero, el descontento social y las protestas. Segundo, el impacto económico y la inflación. Tercero, la crisis de seguridad regional. Cuarto, las respuestas de los estados y sus reformas. Quinto, veremos una tabla comparativa muy práctica con las medidas adoptadas. Y terminaremos con el punto 6, las claves para el futuro. Arrancamos con el primer bloque, la sección 1, descontento social y protestas. En varios de estos países, la gente en la calle está mostrando un nivel de agotamiento que, sinceramente, está poniendo a prueba la propia gobernabilidad. Así que la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está impulsando exactamente esta ola de inestabilidad en la región? ¿Es un tema puramente económico? ¿Un problema de seguridad? ¿O quizá una crisis de representación política? Bueno, los datos nos revelan que es una tormenta perfecta, una convergencia de crisis que estallan de formas muy distintas. Si echamos un vistazo al mapa del descontento, nos encontramos con realidades muy dispares, pero con el mismo nivel de intensidad. Por ejemplo, en Bolivia, el país se enfrenta a bloqueos masivos de carreteras liderados por mineros y sindicatos que literalmente asfixian a la capital. En Chile, la mecha que enciende la frustración es el estancamiento prolongado de las condiciones de vida, algo que irrita, y mucho, a la clase trabajadora. Y en Uruguay vemos algo diferente pero igual de potente, decenas de miles de personas tomando las calles en la histórica Marcha del Silencio. Fijaos en este lema de Uruguay, contra la impunidad de ayer y de hoy. Esto nos demuestra una dinámica súper interesante. Mientras en otros lugares la gente exige el pan de cada día, combustible o empleo, el descontento uruguayo sigue anclado en una demanda de justicia histórica por los desaparecidos de la dictadura militar. Desde el punto de vista analítico, esto nos dice que la estabilidad de un Estado no depende únicamente de la cuenta de resultados económicos, sino de cómo resuelve sus deudas históricas con los derechos humanos. Pasamos a la sección 2, el impacto económico y, cómo no, la inflación. Menos 0,5%, un jarro de agua fría. Esa es la contracción económica interanual que sufrió Chile en el primer trimestre. Y lo verdaderamente sorprendente aquí es la paradoja, ¿no? El presidente chileno José Antonio Kast llegó al poder con propuestas súper favorables al mercado, lo que al principio desató la euforia entre los inversores. Sin embargo, sectores clave como la minería, la agricultura o la manufactura son los que han provocado esta caída, tirando por tierra las expectativas de crecimiento. Y claro, estos no son solo números en una hoja de cálculo, esto grupea directamente al bolsillo de las familias. Es alarmante ver que 13 comunas del Gran Santiago siguen en niveles críticos de calidad de vida. Es más, en toda una década, solo 1 de cada 7 comunas a nivel nacional ha visto alguna mejora. A esto sumable el aumento del coste laboral, que frena las contrataciones y congela los salarios reales. Este es el verdadero combustible de la tensión en Chile, la sensación que tiene la calle de que el coste de vida es insostenible mientras la economía sigue paralizada. Ahora, si lo de Chile os parece un reto, agarraos porque lo de Bolivia pasa del estancamiento al colapso absoluto. El presidente Rodrigo Paz, elegido con la promesa de arreglar las cuentas, aplicó una terapia de choque, eliminando de un plumazo los subsidios a los combustibles que el Estado ya no podía pagar. El resultado, la peor crisis en 40 años. Los bloqueos han provocado una escasez brutal de alimentos, de gasolina e incluso de oxígeno médico. La hiperinflación ha disparado los precios de tal forma que una crisis económica se ha convertido en una exigencia política directa. Piden la cabeza del presidente tras solo 6 meses en el cargo. Entramos en la sección 3, las crisis de seguridad regional. Ecuador es el ejemplo perfecto de lo que supone tener 2 frentes abiertos gravísimos al mismo tiempo. Por un lado, el Estado está inmerso en una guerra militarizada brutal contra los cárteles de la droga, un desgaste institucional gigantesco con un coste humano altísimo. Pero por otro lado, el país sufre apagones eléctricos que paralizan la vida diaria, causados por un problema de sedimentos en la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Imaginaos el reto, intentar mantener la confianza ciudadana y combatir el crimen organizado literalmente a oscuras, un auténtico quebradero de cabeza. Y para que veamos la magnitud de esta amenaza criminal transnacional, solo hay que fijarse en la Operación Victoria. Hicieron falta 11 meses de investigación y coordinación internacional pura y dura para desarticular una red que movía armas y explosivos entre Ecuador, Perú y Colombia.
Terminó con 21 detenidos en varias provincias. Esto subraya un punto que es vital entender. Hoy en día, la seguridad interna y la gobernabilidad de cualquier Estado latinoamericano dependen, sí o sí, de que exista una cooperación fronteriza efectiva. Vamos a la sección 4. ¿Cómo responden los estados y las reformas que ponen sobre la mesa? Aquí tenemos dos manuales de supervivencia totalmente opuestos frente a la crisis ciudadana. Por un lado, Bolivia opta por la fuerza y los tribunales, despliega a 3.500 militares y policías para despejar las carreteras y busca imputar cargos de terrorismo a los manifestantes. Una respuesta puramente reactiva y de mano dura. Por el otro lado, Chile tira de maquinaria legislativa, avanzando una mega reforma para reactivar la economía. El problema, que lejos de calmar las aguas, estas leyes han polarizado aún más el país, con la oposición denunciando que precarizan el empleo y solo benefician a los más ricos. Pero, ¿qué es lo que sí tienen en común estos gobiernos? Pues lo que hacen todos cuando la cosa se pone fea, mover fichas en el tablero, las remodelaciones estratégicas de sus gabinetes para ganar un poco de tiempo y oxígeno político. En Chile, el presidente Kast puso a Martín Arrau al frente de un área tan crítica como la de seguridad. En Bolivia, el presidente Paz intentó calmar los ánimos creando un consejo económico y social. Son básicamente las válvulas de escape de toda la vida ante una presión ciudadana extrema. El problema es que, cuando estas respuestas fallan, el eco cruza las fronteras. Fijaos en esta contundente advertencia de Estados Unidos, que llegó a calificar la situación en Bolivia como un golpe de Estado en curso, alertando de que las protestas masivas estaban amenazando a un gobierno elegido democráticamente. Y así es como, en un abrir y cerrar de ojos, un conflicto doméstico por el precio de la gasolina escala hasta convertirse en una crisis geopolítica de primer nivel. Llegamos a la sección 5, la tabla comparativa de medidas. Para que lo veamos todo de un plumazo, aquí tenéis el resumen de tácticas estatales. En Chile, el problema es el desgaste por una economía contraída y una mala calidad de vida. La respuesta es hacer una mega reforma legislativa y cambiar ministros. En Ecuador, la crisis es prácticamente existencial debido al crimen transnacional y la crisis energética, y el gobierno responde con militares en la calle y operaciones conjuntas en la frontera. Y en Bolivia, el colapso viene por la hiperinflación y los bloqueos, así que el Estado mezcla el despliegue de tropas con la creación de consejos económicos. 3 países, 3 crisis, 3 modelos de gestión totalmente distintos. Y para cerrar, vamos con la sección 6, las claves para el futuro. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? Pues hay 3 conclusiones clave para entender la estabilidad en la región. Primero, las reformas económicas tienen que hacer verdaderos malabares para equilibrar el crecimiento de los mercados con un alivio social que se note en la calle ya mismo. Si disparas la inflación o no proteges el empleo, el estallido está garantizado. Segundo, las crisis de seguridad piden a gritos cooperación transnacional. La Operación Victoria lo dejó clarísimo. Y tercero, mucho ojo con la mano dura, porque las respuestas militares corren el altísimo riesgo de convertir una protesta ciudadana en una crisis de gobernabilidad total. En definitiva, nos queda una reflexión en el aire. Ya hablemos de las históricas marchas por la memoria en Uruguay, de los bloqueos por la inflación descontrolada en Bolivia o de la frustración por llegar a fin de mes en Chile. Al final, lo que late de fondo es una exigencia ciudadana de dignidad y estabilidad. ¿Cómo van a conseguir los estados latinoamericanos mantener el orden público mientras responden a la urgencia de mejorar la calidad de vida y a la vez aplican reformas económicas durísimas? Ahí os dejo la pregunta. Las respuestas que veamos en los próximos meses van a marcar el pulso democrático de toda la región. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.